Lo primero, muy agradado de estar en el Heraldo de nuevo. 1000 veces he estado aquí desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que incluso en la época en que era candidato a la vicepresidencia dije que yo iba a abrir una sede del gobierno en Barranquilla. Ojalá se presente esa oportunidad en el futuro. No, vengo en un plan de pedagogía, no solo del acuerdo de paz en el sentido del lenguaje del acuerdo de paz, sino en el futuro, lo que significa el acuerdo como oportunidad, y para reafirmar la idea central de que no se puede dar marcha atrás, que esto ha sido un milagro después de 50 años de guerra en Colombia, y yo creo que lo que tenemos que hacer es cumplir e implementar. Y vengo a hablar con distintos sectores de las sociedades de diferentes ciudades, porque esto lo estoy haciendo en muy diversos sitios. El gobierno no ha decidido qué va por fast track y qué no, pero lo que yo recomendaría es limitarse estrictamente a aquellos elementos que se desprenden en forma esencial de lo acordado en La Habana. Cualquier otra discusión debe ir por la vía ordinaria. El fast track es un mecanismo precioso que se justifica por dos razones: por la necesidad de obrar rápidamente para evitar que se caigan los acuerdos, y segundo, por la necesidad de obrar genuinamente para que lo que salga de allí sea estrictamente lo pactado. Eso es sagrado, y me parece que si uno se le va la mano en eso, lo que genera es una sospecha que termina afectando el mecanismo mismo. El Estado colombiano ha cumplido lo esencial y lo más importante. Primero digo que me refiero al Estado colombiano porque el acuerdo no es solo un acuerdo del gobierno con las FARC. Fue refrendado en el Congreso por una sólida mayoría, siguiendo lineamientos de la Corte Constitucional. Luego, yo creo hoy que es un compromiso que va más allá del gobierno, es un compromiso de todo el Estado colombiano. Y hay que cumplir. Me parece que lo que no puede es generarse la idea de que uno puede dar marcha atrás, particularmente en el 2018. ¿Qué ha hecho el Estado bien? En primer lugar, ha logrado la refrendación en el Congreso. En segundo lugar, está vigente el fast track. En tercer lugar, se aprobó la ley de amnistía. Unos vacíos en la ley se llenaron con un decreto que salió hace 2 o 3 días, que termina de completar la visión sobre la amnistía, y se está discutiendo la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ejemplo, el panel independiente que va a nombrar los jueces ya está actuando. Son cosas realmente demasiado importantes. Ha habido, por otro lado, dificultades en esto de las zonas, la logística. Las FARC se quejan, pues con razón, en algunos sitios no están funcionando los campamentos debidamente. Ese es un tema que ha tenido ciertas complejidades, pero yo creo que no hay que perder la proporción. Una cosa es problemas lamentables, sin duda, en una zona, ausencia de campamentos, y otra es lo grueso del cumplimiento central de los temas que son esenciales para que el acuerdo tenga cumplido efecto. Yo creo que sí, y es más, diría, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que alguien que no esté inmerso y comprometido con lo que salió de La Habana, le basta con la omisión, con no cumplir, con echarse sobre las petacas. Ni siquiera tiene que irse en contra públicamente de los acuerdos. Lo que yo he visto es que continúa una discusión sobre puntos extraordinariamente sensibles. Por ejemplo, la participación en política de las FARC. Por ejemplo, la mal llamada impunidad. Impunidad no hay en la solución de justicia transicional, no hay una amnistía para los delitos más graves, pero esos son temas que seguirán pesando y que, en mi opinión, dar marcha atrás generan un riesgo real y además un incumplimiento de un deber moral del Estado colombiano de cumplir lo pactado. Uno no puede desarmar una guerrilla y después incumplir. El expresidente Uribe, en efecto, dijo lo que usted señala y puso 2 ejemplos: la llamada impunidad, que no la comparto, y el tema de participación política. Pues es que ese es un elemento de la esencia de los acuerdos. Yo celebro que el expresidente Uribe haya dicho que no se trata de dar marcha atrás en la totalidad de lo acordado. Eso me parece que es muy positivo y debemos registrarlo así.
pero los temas esenciales que son inherentes a las decisiones que tomaron las FARC para desarmarse, me parece que sería extraordinariamente delicado, un revés histórico, dar marcha atrás con consecuencias que pueden ser impredecibles. Pues esa siempre es la pregunta que me temo. No, yo siempre he pensado lo siguiente. Lo primero, no estoy en edad para decir que una candidatura es como un acto de narcisismo, como que a uno se le mete en la cabeza, no, pues es que yo lo que quiero ser es candidato, eso me parece que está fuera de consideración. Uno lo que tiene que juzgar es primero la utilidad, de qué se trata, cuál es el oficio, si uno realmente puede aportar para la situación actual de Colombia. Y en segundo lugar, el tipo de apoyos que tenga, porque no se trata simplemente de una aventura personal. Yo he insistido en que estoy dedicado a esta tarea que estoy haciendo hoy en Barranquilla. No me niego, hay que mirar lo que pasa con las circunstancias futuras, pero me parece demasiado acelerado para responder eso y además sí tengo la convicción de que la campaña se anticipó demasiado y eso no es conveniente. En este momento tenemos al frente graves responsabilidades en torno a la implementación y cumplimiento de los acuerdos. Y esta sociedad debe aplicarse a eso, no debe dejarse desconcentrar. A veces toda esta discusión además obedece como a un divertimento, como una diversión, como el fútbol. La gente hace cábalas políticas y yo creo que este no es un tema de cábalas. Lo que yo siento es que la gente cada vez es más independiente, más consciente de lo que le corresponde a Colombia, también más alejada de los partidos. Este tejemaneje me parece que no es aquello en lo que la gente realmente está pensando. Primero definamos la coalición que yo propongo. No es solo una coalición de partidos. Personas distinguidas malinterpretaron lo que yo dije. Yo creo que tiene que ser un bloque mucho más amplio, sobre todo con gran contenido de movimientos independientes, de ciudadanos libres. Yo creo que esta es una cosa, es una especie de bloque amplio en favor no solo del acuerdo, sino, insisto, en lo que signifique el acuerdo como oportunidad para una paz grande, para una paz con transformaciones. Y ahí hay que convocar no solo a los partidos, sino gente de muy distinta naturaleza y procedencia. Segundo, en cuanto a los partidos, hay partidos que naturalmente han estado apoyando el tema de la paz. Usted tiene razón en que algunos han dicho no, también es el momento. Yo entiendo perfectamente, pero sí conservo claramente la convicción de que allá llegaremos. Porque el problema es que si uno no logra un bloque sólido entre fuerzas políticas y fuerzas sociales e independientes antes de la primera vuelta, el riesgo de no pasar a la segunda vuelta es enorme. Y ya hemos contestado la inquietud sobre qué pasaría. Dar marcha atrás a Colombia, en Colombia me parece que sería una catástrofe. Yo vuelvo a mi idea de que eso hace parte como de un juego, ¿no? Eso es como una pasión nacional, ese tipo de cábalas. Yo estoy realmente por fuera de eso, a mí me parece que eso es insignificante. Yo realmente lo que veo, sinceramente, es una creciente insatisfacción con el manejo de la política, a veces una insatisfacción que toma las características de indignación, mucho deseo de jóvenes, de personas independientes, de cambiar el rumbo de la política. Lo que pasó en el plebiscito a mí me pareció sorprendente. Mire, una cosa que puede ser anecdótica, en los años 60 yo era estudiante de una universidad pública y el movimiento estudiantil estaba en su clímax. Incluso llegó a tener consecuencias nocivas. Por ejemplo, ahí nacen las guerrillas. En esa década, yo recuerdo la Federación Universitaria Nacional, que era una cosa extraordinariamente politizada, vibrante. Los liberales éramos muy pocos, entre 5.000 estudiantes íbamos como 10 o 15 liberales a esas reuniones, pero el movimiento estudiantil fue determinante, incluso desde años antes contribuyó a derrocar a Rojas Pinilla. Eso se perdió. En los años 70 y 80 el movimiento estudiantil desapareció, en parte por la radicalización de la propia guerrilla, que se le fue la mano en violencia y lo que sabemos. Ahora, a raíz del plebiscito del 2 de octubre, jóvenes reconquistaron dos cosas. Reconquistaron la calle,
que era una cosa que se había perdido para la política colombiana. Aquí las manifestaciones eran el 1 de mayo, manifestaciones de sindicatos, pero una cosa vibrante, juvenil, de banderas, de un mensaje político, eso había desaparecido. Los jóvenes reconquistaron esto. Y segundo, están reconquistando el movimiento estudiantil. Yo estuve hace poco en universidades de Bogotá, varias, de muy distinta naturaleza, y uno nota una cosa nuevamente vibrante, independiente, con mucho deseo de cambios. Luego, yo no entraría en esas discusiones así de mecánica política. Oh, hombre, no me pregunte eso, ¿no? No, dejemos eso por ahora de lado, porque es que esa no es la idea, sí. Además, usted está suponiendo que yo soy candidato y ya le he dicho que eso depende de circunstancias que todavía no se han presentado. Pues yo sí quiero decirle lo siguiente, yo sí tengo mucha simpatía por personajes de la vida nacional y particularmente en líneas como las que usted describe. Yo realmente he admirado mucho a Sergio Fajardo. Me parece que su programa sobre educación es extraordinariamente importante. Ahora estoy dedicado al tema de la inequidad y reafirmo algo que los colombianos más o menos saben, pero saben de manera como gaseosa, y es que la palanca es esa, la palanca de la educación. Algunos economistas piensan que el rendimiento de la inversión en 4G es del 18% para el país, mientras que la inversión en primaria, en escuela primaria, es del 23%. O sea que realmente la mayor palanca para el futuro de Colombia es la educación. De Claudia López es muy meritoria su tarea frente a la corrupción. Hace poco dije que yo tenía un enorme respeto por Antonio Navarro desde muy distintas orillas de pensamiento. Con él me tocó el tema de la constituyente y me parece que fue, viniendo de la guerrilla, creo que fue un dirigente muy responsable, muy constructivo. Luego, dijéramos que es obvio que uno tiene predilecciones y encuentra líneas de convergencia, pero yo todavía no estoy pensando en ese tipo de alianzas. Lo que estoy diciendo es que una coalición, lo repito, es algo que se componga de fundamentalmente movimientos independientes, jóvenes, personas sin ninguna atadura, que sean frescas en su mensaje político. Y segundo, sí creo que hay un núcleo de las organizaciones políticas, los partidos que han acompañado la paz desde un principio. Me parece que es una discusión un poco reduccionista. Yo la he visto como una cosa mecánica. ¿Qué reemplaza a qué? Y realmente la vida no es así, la realidad no es esa. Además, de cierta manera, es como si los colombianos no tuviéramos sino una neurona que uno ocupa o con la paz o con la corrupción, ¿no? Dijéramos que una campaña en el 2018 va a estar llena de diversos temas. El tema de la corrupción va a estar presente sin duda, porque lo que está pasando es atroz. Es que lo que estamos viendo es una multinacional que prácticamente incidió en decisiones en casi toda Latinoamérica. Es decir, es como un suprapoder corrupto, una agencia especializada en sobornos. Eso es dramático, eso va mucho más allá de lo que habíamos visto antes en Colombia. Por lo tanto, ese es un tema insoslayable, frente al cual lo que creo que hay que hacer es, primero, indignarse. Está bien indignarse, pero no basta con la indignación. Tenemos que trabajar en una organización concreta, con medidas racionales y realizables, en un programa integral de lucha contra la corrupción que no solo se limite, repito, a la queja. Pero eso no significa que los temas que se desprenden del acuerdo de paz vayan a pasar a segundo plano, por varias razones. En primer lugar, porque yo insisto, la discusión no es el texto del acuerdo. El acuerdo ya existe. Incluso muchas personas que votaron no en el plebiscito me dicen, bueno, ya tenemos un acuerdo. Ahora lo que tenemos es que llevarlo a la realidad. Y esa es una tarea larga, eso no pasa en pocos meses. Eso va a ocupar en una década la atención de los colombianos. En segundo lugar, lo que pase con el ELN va a mantener vivo el anhelo de paz de los colombianos. Eso no desaparece de un momento a otro. No dijéramos, lo primero es una gran preocupación, más allá de las decisiones concretas y de la responsabilidad de cada quien. Yo en lo personal sí quiero ratificar algo
que he dicho recientemente. Conozco a Juan Manuel Santos desde hace más de 20 o 30 años, incluso en posiciones antagónicas algunas veces, y a mí no me cabe en la cabeza un acto irregular de Juan Manuel Santos. Me parece que es una persona honesta, que es un político honesto, y yo quiero ratificar eso. ¿Qué pasó con esos dineros? Es realmente en este momento una incógnita. Yo creo que la Fiscalía General de la Nación ha hecho una tarea estupenda, ha planteado los temas. Creo que es una enorme responsabilidad la que tiene del Consejo Electoral, pero fundamentalmente de la Fiscalía, porque lo que queremos es tener claridad muy rápidamente sobre lo que ocurrió. El golpe de esto es enorme en términos institucionales, de prestigio de Colombia, mirado desde las dos campañas. Yo en eso no quisiera discriminar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lograr rápidamente esclarecer la verdad de lo que pasó, reconocer que es enormemente grave en todas las circunstancias, más allá de dónde fue a parar la plata, si iba a la campaña o no. Lo que los colombianos necesitamos es saber qué pasó y lograr superar esta página con un plan concreto, orgánico y coherente de lucha contra la corrupción. Yo creo que sí, pero dijéramos que me parece que hay que ir un poco más allá. Primera reacción obvia de la gente es más penas contra los corruptos. Sí, pero eso no es suficiente. En Colombia tenemos un problema y creemos que lo arreglamos dictando una ley. Y resulta que la ley tiene limitaciones, la ley tiene potencialidades, pero también limitaciones. Entonces, penas, sí, pero eso realmente es una visión insuficiente. En segundo lugar, es claro que sí hay que robustecer la acción de los órganos de control, y me parece que debemos volcarnos a apoyar la Fiscalía, la Procuraduría, incluso con métodos agresivos de lucha contra la corrupción. A mí hasta se me ocurría que un funcionario público con capacidad de ordenamiento del gasto debería firmar un acta cuando se posesione, aceptando de antemano ser interceptado en sus comunicaciones aún sin orden judicial. Es decir, usted se somete al polígrafo y además acepta que lo estén vigilando permanentemente, porque me parece que en ese terreno también hay que hacer cosas audaces. Pero la verdad es dónde está el epicentro de la corrupción, está en el sistema político. Si no logramos claridad entre los colombianos de que el problema fundamental es la política, la forma como funciona la política, cómo desde lo local se va generando una red de favores que termina en una relación entre el Ejecutivo y el Congreso que viene desde hace mucho, esto no es un tema de ahora, una relación incestuosa de favores y de presiones. Eso hay que superarlo, porque ahí es donde empieza a disgregarse la administración pública y a generar unos islotes de corrupción que terminan en lo que estamos viendo ahora. Luego, esto tiene que ser mucho más integral y tiene que ver con la responsabilidad política de quienes toman las decisiones en Bogotá, pero le dan la espalda a lo que a su nombre se hace en las regiones. No dijéramos, hay discusiones aún que han progresado, pero que están relativamente pendientes. Yo siempre quiero insistir, y parece repetitivo, que el problema no es solo de leyes, sino hay mucho de cultura política, de desarrollo político. También usted lo que ve es que las masas urbanas más independientes en lo económico, dijéramos, se liberan también del yugo del clientelismo. Eso ha pasado en muchas sociedades, eso no es solo un problema de Colombia. Pero, por ejemplo, en materia de financiamiento de campañas hay una profusa normatividad, hay normas para todo, pero la realidad va por otro lado. Pongo un ejemplo, financiación 100% estatal. Distingamos para qué sirve la financiación estatal de las campañas. Para dos cosas: para mayor apertura política, para que nuevos protagonistas puedan actuar en la política, y en ese sentido esto va en la dirección correcta, es abrir las posibilidades de quien no está emparentado con la gran plutocracia colombiana para que pueda hacer política libremente. Pero el segundo propósito, que es la lucha contra la corrupción a partir de la financiación de campañas, no se resuelve con esa decisión, porque esa decisión, ¿qué le importa a un mafioso que un candidato esté 100% financiado? Pues le mete de todos modos la plata. Luego, realmente eso tiene ciertas limitaciones. Y me parece que no todo es legal, no todo es de soluciones legales, quiero decir. Insisto en que primero tenemos que tener el diagnóstico claro los colombianos de que esto está involucrado en el sistema político,
que hay que elegir gobernantes limpios, particularmente llevar a la presidencia de la República a alguien sin vínculos con la corrupción, pero no basta, porque esto tiene que ser mucho más sistemático. Lo que pasa entre Ejecutivo y Congreso es determinante para los temas de corrupción. Por lo tanto, me parece que hay opciones que tienen que ir más de fondo. Medidas en lo inmediato, creo que sí hay, por ejemplo, la presencia de dineros de contratistas en las campañas. Hay unos límites en la ley actual, no, eso hay que prohibirlo. El que quiera, usted, si es un contratista, usted tiene que escoger, o le mete plata a la política o se limita a ser contratista. Si hay plata de contratistas en la política, hay que sacarla. Incluso esos contratos deben ser anulados, porque me parece que ahí es donde se genera también un gran núcleo de corrupción, como estamos viendo. Lo que necesitamos primero es pasar de el éxito de la paz, el desarme de la guerrilla, a la seguridad. Seguridad humana y en particular seguridad ciudadana. Lo que está pasando en las ciudades es muy preocupante. Ya lo habíamos mencionado y particularmente yo sé que hay una sensibilidad enorme en Barranquilla sobre ese particular. En segundo lugar, yo quiero que no olvidemos el tema de la inequidad. Tengo el recuerdo de Virgilio Barco, que su bandera era la lucha contra la pobreza absoluta, hasta se burlaron de él, le dijeron, no, hombre, esa es una bandera inútil. Pero es que lo que estamos viviendo en Colombia es mucho más grave de lo que uno intuye. Creo que el tema de inequidad en Colombia es dramático. Ejemplos. No puede ser que el Gini, o sea, el índice que mide la inequidad, sea el mismo antes de impuestos que después de impuestos. Entonces, ¿para qué tenemos un Estado? Si el Estado cobra impuestos y se los gasta simplemente funcionando y eso no produce ningún efecto social, ¿cuál es la política que estamos aplicando en materia de inequidad? ¿Cuánto nos vamos a demorar para superar las brechas que hoy tiene la sociedad colombiana? Ejemplos adicionales. Los hijos de personas que no han tenido educación no salen de la pobreza. Hay trampas de pobreza en la sociedad colombiana. Hay gente que sus méritos le permite triunfar, pero otros colombianos no. Cuando dan el banderazo, cuando arranca la carrera, hay niños colombianos que no van a salir nunca. A propósito de esto, otro elemento fundamental, las personas nacidas en la costa pacífica y en la costa atlántica están entrampadas, tienen un sesgo en contra desde el momento en que nacen. Y una sociedad no puede funcionar así. Quiero ser reiterativo. Una cosa es que una persona triunfe por sus méritos o su capacidad de trabajo, pero no que fracase por circunstancias que no dependen de él. Hay 1000 acciones posibles. Déjeme, le hablo de una cosa que parece anecdótica. Y seguramente alguno de los lectores podrá reírse y decir, bueno, ¿este señor de qué está hablando? Hay una ilustre economista que murió incluso hace poco, encontró uno de los temas de la mujer colombiana, y además eso toca con el enfoque de género. El enfoque de género es una cosa demasiado importante y nos lo deformaron en La Habana y generaron toda una suerte de mentiras sobre el significado del enfoque de género. El problema de la mujer colombiana es que realmente está discriminada en su vida, en el trabajo, y en particular en el conflicto. La mujer fue mucho más victimizada que el resto de los núcleos de la población. Entonces, esta señora economista descubrió que liberar tiempo de la mujer contribuye a su mejoramiento personal, profesional y también a la economía del hogar. Y encontró que, esto que le voy a decir, a usted le va a dar risa, pero es realmente muy importante, que la presencia de lavadoras, el aparato, la lavadora, en las casas de las mujeres pobres de Colombia es definitivo, porque liberan tiempo, no solo para el trabajo, también para el cuidado de los hijos y para su crecimiento personal. Entonces, por ejemplo, hay programas de creación de centros de lavado comunitarios que liberen la energía de muchas comunidades pobres en Colombia. Le estoy dando un solo ejemplo de las 1000 cosas que hay que hacer. Ahora, claro, también hay que tener desarrollo económico, pues no hay que ser ingenuo. Si uno no crece, si la economía no crece, pues las fracturas de la sociedad se van a demorar más para ser superadas. Luego el crecimiento, una economía sana. Yo estoy
convencido de que el mejor sistema es la libertad de empresa, el capitalismo consciente, no el capitalismo salvaje. El capitalismo consciente es una mejor solución, pero todo esto hay que acompañarlo de acciones frente a grupos humanos que, repito, están presos de la pobreza. Eso hay que superarlo.